Así que si no entendés por qué se celebra la Semana Santa, vamos a abarcar todo lo que realmente sucedió y qué es lo que estamos celebrando. Pero Jesús sabía que había un propósito de ir por ahí y al final... Y es porque Él tiene un propósito específico. Su ministerio es un ministerio de amor, es un ministerio de misericordia, es un ministerio de redención para toda la humanidad. Y que estamos celebrando su resurrección el día de hoy. A mí eso me deja en shock 2000 años después, ¿no? Sí. Hola, yo soy Eli. Hola, soy Carlos. Y esto es Macarios, los que quieren ver. Bienvenidos a un episodio más, episodio número 7. Gracias a todos por seguirnos acompañando en este camino de responder la pregunta de por qué Jesús, por qué creemos en Jesús. Y justo acaba de pasar Semana Santa, entonces creemos que es de los mejores momentos en los que podemos, siempre es bueno hablar de Jesús, pero ahorita creo que todos estamos conscientes de que estamos o estuvimos en una semana que era específicamente por y para Él. Así que si no entendés por qué se celebra la Semana Santa, de qué se trató el Viernes Santo y todos estos días, justamente en estos episodios vamos a abarcar todo lo que realmente sucedió y qué es lo que estamos celebrando. Sí, ayer fue el domingo de resurrección y es algo tan, pero tan notable y quedamos por sentado. Pero se nos olvida que estamos celebrando algo que ocurrió hace 2000 años. 2000 años. Nuestra Centroamérica y América Latina tiene apenas, ¿qué? 500 años. Bueno, desde del descubrimiento de América. Estamos hablando de 2000 años. Pero debido a la narrativa y a las películas, pensamos que la historia de Jesús comienza con la aparición del ángel a José y a María. Pero no, ya vimos que la vida de Jesús, realmente su ministerio, es anunciado desde hace 6000 años en Génesis, allá en el huerto del Edén, ¿no? Sí, de hecho, podemos ver que en los episodios anteriores estuvimos viendo cómo se mencionaba la venida del Mesías, la venida de Jesús. En el episodio pasado confirmamos alguna de estas profecías que estaban en el Antiguo Testamento y justamente hoy queremos continuar con esto. En el episodio pasado mencionábamos historias como la del leproso, mencionábamos historias como la de Lázaro, que son cosas que eran confirmadas, que fueron confirmadas, que estaban mencionadas en el Antiguo Testamento que Jesús iba a hacer y lo hizo. Entonces vamos a continuar hablando sobre estos sucesos importantes que existieron pues en la vida de Jesús y profundizando, ¿verdad?, su ministerio. Sí, vamos a hablar de un evento muy, muy conocido, muy simbólico, que es el de la mujer samaritana con la que interactúa Jesús. Y aquí otra vez el hecho de establecer el contexto juega un rol importante. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una mujer samaritana. Y para entender qué significan, por qué Jesús, mejor dicho, por qué Jesús utiliza a esta mujer, no tiene este encuentro de una manera casual. Obviamente él sabía que esto iba a pasar. ¿Y por qué no lo hace con una mujer de su judía o de su tribu o egipcia? Lo hace con una samaritana porque hay razones, incluso hasta religiosas, políticas, de promedio. En primer lugar, ellos sí comparten el Pentateuco, es decir, la ley de Moisés, los primeros 5 libros los comparten con las samaritanas, pero ellos son apóstatas, ellos se separaron de la religión judía y tenían su propio lugar de culto en el monte Gerizim. Ellos no oraban en dirección a Jerusalén, no iban a Jerusalén a ofrecer sacrificios, y en pocas palabras, los samaritanos eran herejes en muchos sentidos. Tenían su propio culto, su propio sistema sacerdotal. Entonces Jesús interactúa con esta mujer, y lo más importante de esta interacción, lo que a mí más me impresiona es lo que le muestra, lo que le dice. Ya sabemos que le dice que no tenía marido. Sí, le dice no tenés porque el que tenés has tenido 5 y el que tenés no es tu marido. Pero lo que a mí me llama la atención es que Jesús le dice, estamos hablando de Juan capítulo 4, que le dice, ciertamente a los tales, hablando de adoradores, el Padre busca que le adoren, porque Dios es espíritu y los que le adoran deben de adorarle en espíritu y en verdad. Dios busca adoradores y estos deben ser en espíritu y en verdad.
esta es una verdad teológica impresionante que no fue revelada a Abraham, ni a Moisés, ni a David, sino que a una mujer samaritana que venía de un trasfondo hereje, ¿no? Entonces, todo eso nos hace ver la riqueza del ministerio del Señor, el amor y la amplitud de su ministerio, que no era exclusivamente para los judíos, ¿no? Ujú. Sí, de hecho yo me acuerdo cuando leímos bueno, yo hice un devocional acerca de esta historia y yo sabía en general que los samaritanos pues eran como enemigos de los judíos, pero no sabía el contexto completo. Y vos me preguntaste, pero ¿sabes por qué es importante esta historia? Por ejemplo, me mencionabas que Jesús pudo haber tomado otra ruta, ¿no? Ujú. Para poder llegar Y venían de Jericó a ajá, Jerusalén. a Jerusalén, pero se fue específicamente por ahí, que realmente un judío no lo hubiera hecho, Ellos daban la vuelta daban la para no vuelta pasar por completa. ahí. Exacto, y eso pues yo no lo sabía, entonces la importancia del contexto es esta, ¿no? Que son detalles, como ya hemos mencionado, que a veces pasamos por alto, pero realmente son extremadamente importantes. O sea, como vos sabes y decís, Jesús sabía que este encuentro iba a suceder. Entonces él obviamente a propósito toma este camino. Pero ¿qué habrán pensado los discípulos, verdad? ¿Cómo nos vamos a ir por ahí? ¿Por qué? ¿Por qué vamos a tomar ese camino? Porque realmente es algo que no se hacía. Pero Jesús sabía que había un propósito de ir por ahí. Y al final esta historia, así como es impactante para nosotros ahorita, para ellos en ese momento, ¿cómo habrá sido, no? Como cuando decíamos lo del leproso, que se fueron de plano corriendo al ver que Jesús interactuaba con él, que pensaron al ver que interactuaba con una mujer solo, ¿verdad? Porque eso pues Sí, no no era era, bien visto, era prohibido, era de hecho. prohibido. Y samaritana, Sí, aparte, o sea, sí, para ellos de plano dijeron así como de, ¿qué le pasa? O sea, sí. todo lo que hemos aprendido y nuestras tradiciones, él las está Las está moviendo, las está borrando. rompiendo, Ujú, y es porque Él tiene un propósito específico. Su ministerio es un ministerio de amor, es un ujú, ministerio de misericordia, es un ministerio de redención para toda la humanidad. Y qué mejor ejemplo que tomar como mencionaste, a los enemigos, ujú, apóstatas, que ujú, tenían su propio culto, cosa que sigue pasando el día de hoy. sí. Es impresionante porque podemos ver emanando de Jesús, así como cuando toca al leproso, emanando de él ese amor con un propósito específico, ¿no? Ujú, Demostrando que Él es quien dijo ser. Y no le importa las tradiciones que son inventadas, pues al fin y al cabo ujú, Jesús incluso reprende a los fariseos y les dice que las tradiciones que ellos tienen invalidan la misma palabra porque le dan más importancia a la tradición oral que a la tradición escrita, que a lo que está escrito en la Biblia, en la Tanakh, que le llaman ellos a todo el Antiguo Testamento. Es maravilloso ver y que sigue pasando hoy y que estamos celebrando su resurrección el día de hoy. A mí eso me deja en ujú. shock 2000 años después. Y ya que estamos hablando de Semana Santa y todo esto, me gustaría que ya nos metiéramos en sí, en todo lo que sucedió en esta semana específicamente y empezáramos por hablar de su entrada triunfal, ya cuando, ya cuando Jesús llega, ¿verdad? Y sabemos que comienza la cuenta regresiva de su crucifixión, ¿no? Sí, la entrada triunfal es muy interesante porque pasan varias cosas. Una entra montada en un asno, en un Ujú, pollino, dice la Biblia, y eso es alegórico a una profecía que está en Zacarías 9:9. ujú, Y en el primer libro de Reyes 1:38 vemos también a Salomón montando una, no un caballo, sino un asno, ¿no? Entonces, esta es señal de humildad, pero lo más interesante, aparte de que pues, está cumpliendo una profecía, es que la gente lo ovaciona, lo aplaude. Ya sabemos que pues cortaron ramas para ovacionarlo, ujú, ponen mantos en el suelo. Es decir, fue un evento que conmocionó a Jerusalén, la gente lo estaba esperando y la gente dijo, ya ahí viene ya el Mesías, nuestro libertador, ujú. ahorita le vamos a dar a Roma con todo, vamos a ser libres, han de haber pensado ellos, ¿no? Mm, Entonces, es un evento extraordinario que marca así la última semana mm. de su vida, que está representada pues en la Semana Santa, ¿no? No, y lo importante de saber esto para luego ver la contraparte cuando es el momento de antes de su crucifixión. ¿Cuál es la actitud de la gente, Sí, no? sí, por Ahorita lo están supuesto. recibiendo, lo están aplaudiendo y todo, y vamos a ver cómo cambian totalmente su perspectiva acerca de Jesús
antes de su crucifixión. Entonces recordemos este suceso. Y otro suceso que para mí también es bien importante y remarca mucho también en esta semana es la traición que sufre por uno de sus discípulos, Sí, que prácticamente lo vende, ¿no? sí, mientras todo esto está pasando, de que Jesús entra, en el libro de Juan hay una pausa bien grande en la que Jesús les habla muchísimas cosas del reino, del perdón, del amor. Y mientras esto ocurre, en Mateo 26, 14, lo voy a leer, dice, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y dijo, ¿qué estáis dispuesto a darme para que yo lo entregue? Y ellos pesaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba una oportunidad para entregarle. O sea, yo pienso que Judas lo que quería era, él se unió pensando que Jesús era el libertador de Roma, ¿no? Y quizás él quiso hacerlo reaccionar con esto, porque Jesús, él sabía que Jesús sabía, ¿no? Y quizás dijo, cuando me vea haciendo esto, él de plano, sí, vamos a tomar las armas. Y yo creo que esto lo había hablado con Pedro y vamos a ver por qué. Sin embargo, pues lo termina traicionando. Esto es una profecía también que está en Zacarías 11, la pueden leer, del 12 y del 13, que está escrito que va a ser entregado, va a ser vendido literalmente. También José, los hermanos quisieron venderlo. Era el plan, primero era matarlo y después venderlo. Al final no lo lograron ni matar ni vender, sino que los ismaelitas se lo llevaron a Egipto. Pero sí, él hace un pacto con los fariseos, le dan el dinero para precisamente entregárselo, ¿no? Entonces aquí empiezan a pasar un montón de cosas interesantes porque llegamos a la última cena. La última cena es otro evento extraordinario. Lastimosamente, pues lo voy a decir así, la imagen que tenemos es la de Leonardo da Vinci, ¿no? Una gran mesota en un lugar con una gran ventana atrás, así como esto, ¿no? Así con unos arcos. Y la gente lo da por sentado eso, piensan que así fue. No. Para empezar, se sabe que ellos no usaban necesariamente sillas, sino que se sentaban en el suelo. Pero eso es irrelevante, pero no es que hayan copas así bien bonito y todo bien ordenado. No, era la cena de Pascua, se hace con un sentido de urgencia, es un simbolismo tremendo el que tiene. Y te imaginas para Jesús, porque están comiendo la Pascua del Cordero sacrificado y él está sí, en representación de él. En representación de él, ¿no? Y es en estas pláticas y en este evento que incluso Jesús le lava los pies a Judas, ¿te imaginas? Sí, eso es lo que yo, o sea, me pongo a pensar en ese momento y no en ese momento de la cena en donde pues Jesús les dice que eso va a suceder, que alguien lo va a traicionar, sino desde el momento en que los conoce. O sea, Jesús cuando conoció a Judas, él ya sabía que Judas lo iba a traicionar. Y no vemos en la historia que Jesús lo trate mal, lo rechace, le tire indirectas, así como somos nosotros. Sí. Nada. O sea, pues lo amó pues igual que a los demás discípulos, exacto, ¿no? En ningún momento tuvo un cambio de actitud, sabiendo que esto iba a suceder, y nosotros jamás podríamos hacer así, ¿no? No. Y como vos decís, Jesús amaba a Judas, o sea, también el dolor de saber que esto iba a suceder, ¿no? Que alguien que él amaba lo iba a traicionar. Sí. O sea, desde ese momento empieza, siento yo, para mí, el sacrificio de Jesús, ¿no? O sea, no solo el hecho físico de lo que le pasa, que sabemos que es tremendo, sino cómo la gente que él ama comienza a darle la espalda, ¿no? Porque él también sabe que Pedro también lo va a negar. Entonces, eso también conlleva un dolor emocional en Jesús. Yo pienso que toda la vida de Jesús fue así, porque imagínate, siendo el creador del universo, sujetarse a una familia humana, sí, sujetarse a su papá, sujetarse a su mamá. Si pues, su papá era carpintero, hacían negocios, vendían muebles o estanterías o lo que fuese que vendiesen. Tenía que respetar los tratos que su papá hacía. Tal vez él le había dicho, no, hombre, lo hubiera vendido más caro. Desde que él nace y empieza a crecer, está sujeto. Y algo de Judas que algunos estudiosos
afirman es que el hecho de que él manejara las finanzas está diciendo que él tenía un sitio de honor. O sea, era importante. No le das el manejo de las finanzas a cualquiera, ¿no? Tiene que ser alguien de tu confianza, entre comillas. Y en la última cena también él está sentado a la derecha, que quiere decir que él es alguien de confianza. Aunque él, por ejemplo, cuando se transfiguró, llamó a Juan, a Pedro, y no lo llamó a él, pues. Y sin embargo, él tenía un lugar preeminente, no era un discípulo más. Y aún así, imagínate ese acto de humildad, de lavarle los pies, ¿no? Sí. Y, o sea, desde aquí comienzan estos sucesos desconcertantes, pero creo que lo que sucede en el Getsemaní ya no tiene ningún punto de comparación. Sí, yo creo que Getsemaní fue el punto de mayor quiebre emocional para Jesús, y porque es ahí donde se toma la decisión final, es decir, desde este momento en adelante ya no hay vuelta atrás. Él es Dios, Él es el creador del universo, pero sin embargo es 100% hombre, 100% Dios. Y Él escoge este lugar por una razón. Obviamente quizás estratégicamente está en el Monte de los Olivos, está cerca de Jerusalén, pero Getsemaní, ¿sabes qué significa Getsemaní? No. Significa prensa de aceite. Vamos a mostrar una imagen de una prensa de aceite. La prensa de aceite, lo que se obtiene en esas prensas es el aceite de oliva. El aceite de oliva se saca de las semillas de las aceitunas, no de la carnita, sino de la semilla. La semilla es súper dura. ¿Alguna vez has comido aceitunas con semilla y la muerdes? Y te puede quebrar el diente porque es súper dura. Entonces, estas semillas se colocan en una canaleta y una piedra gigante las muele, las aplasta para que el aceite salga. Eso es lo que le está pasando a Jesús. Él está sometido a una gran presión. Como ya hablamos, pues toda su vida tuvo que sujetarse, tuvo que incluso dice la Biblia que él aprendió obediencia, no en el sentido de que no sabía qué era, sino que pues ponerla en práctica como hombre. Y ahora está sometido a la gran presión de decidir que va a morir por nosotros y que va a soportar todo el pecado, toda la enfermedad, la burla de la gente, la burla de los demonios, el escarnio, sabe que va a morir golpeado, que lo van a desnudar, va a ser exhibido públicamente como derrotado. Y lo más grave de todo es que en algún momento él se va a sentir abandonado por su padre, cosa que no ha pasado en toda la eternidad. Entonces, para mí, el momento más, porque obviamente la cruz, pues, todos sabemos lo que significa, pero hasta cierto punto él podía haberlo evitado. Y aquí decide que va a ir. ¿Y sabes por quién decide ir a la cruz? Por nosotros. Por nosotros. No decide solo por obediencia, solo porque era el plan, sino que el plan somos nosotros. En Hebreos dice que por el gozo puesto delante de él fue a la cruz. El gozo de vernos a nosotros con él. Esto es impactante. Por esa, o sea, incluso podemos decir que por esa misma traición de Judas que todavía no ha sucedido, por esa misma traición va a morir en la cruz también, por ese pecado específicamente. Y yo te quería preguntar, ¿qué hacen los demás discípulos? Sí, mira, aquí en Getsemaní, Judas se había puesto de acuerdo, pero no había ejecutado su traición. Y cuando Judas llega con los fariseos y soldados y le dice amigo todavía, imagina, amigo, hazlo rápido lo que tengas que hacer, le dice Mateo 26:50. Y yo creo que este es lo que Judas había planeado. Dice, cuando nos vea llegar con ese montón de soldados y gente armada, él va a hacer que desciendan ángeles y va a empezar la pelea. Va a empezar la revolución, ¿no? Calculó mal porque fue egoísta. Y fíjate que hay algo que todos sabemos, pero que se nos pasa por alto, y es el hecho de que Pedro, en la narrativa, ¿tú sabes lo que dice que Pedro le hizo? ¿Qué hizo Pedro? ¿Lo negó? No, pero ya cuando Judas llega, él saca su espada. Ajá, y que quiere como matar a uno de los... Dice que le cortó la oreja a Malco.
Pero no es que Pedro haya dicho, vení, te voy a cortar la oreja. No, yo me imagino a Pedro, cuando todos estos llegan y se le acercan a Jesús, Pedro sacando su espada. De una vez. ¿Qué quería hacer? Decapitarlo. Decapitarlo. ¿Y qué hizo Malco? Se quitó. Se agachó. Ajá. Cuando se agachó, ¿te imaginas el filo, la fuerza, el odio, el rencor, sí. la adrenalina de Pedro de querer, sin pensarlo, decapitar a alguien? Sí. Y te imaginas ese momento tan dramático, nosotros los pasamos por alto porque no leemos detenidamente. Y Jesús, ¿y qué hace Jesús? Coge la oreja y se la devuelve a su lugar y le dice a Pedro, hey, no, baja las armas. Yo creo que ellos han de haber quedado, o sea, toda la vida de ellos cada día era desconcertante para ellos. Cada día Jesús hacía cosas que no tienen sentido. Hablaba con gente que no debía de hablar, hacía cosas que no tenía que hacer, tocaba leprosos, caminaba sobre el mar o sobre las aguas, hablaba con samaritanos, confrontaba a los fariseos, multiplicaba los panes, sanaba cantidad de enfermos, echaba fuera demonios, y ahora está haciendo cosas que tienen menos sentido todavía, porque ya hizo un despliegue de poder. Y ahora saca su mansedumbre y le dice a Pedro, hey, no, tranquilo, así tiene que ser. Yo creo que, y es ahí donde algunos ya salen corriendo acá. De hecho, Juan Marcos, que es el que escribe el libro de Marcos, él describe que un muchacho, uno de los que lo acompañaba, que era un joven, salió corriendo y cuando lo quisieron agarrar, le agarraron su túnica y se fue desnudo. Ese evento está ahí y lo escribe él mismo, ¿no? Juan Marcos escribe eso. Ya aquí ya hay mucha tensión, ya aquí la cosa ya cambió, sí. Se huele algo terrible. Jesús ya les había dicho, cuando venían de la transfiguración de Cesarea de Filipos, les dice, es necesario que yo vaya y que muera. Y Jesús le dice, no, ¿cómo te va a pasar eso? Y Jesús lo reprende, le dice, apártate de mí, Satanás, porque pues tengo que hacerlo, es parte del plan, ¿no? Sí. Entonces, aquí empieza lo más grave de todo, la tensión de los discípulos. Yo no los juzgo, yo creo que hubiera hecho lo mismo. Tal vez no tan osado como Pedro, pero sí quizás como Juan Marcos hubiera salido corriendo, que fue el primero que salió huyendo. Y todo empieza a desmoronarse según ellos en su mundo, ¿no? Sí, porque luego justo después se llevan a Jesús y empieza el juicio, ¿no? Sí, esto del juicio es tremendo y primero lo llevan delante de los fariseos, porque ellos son los que están haciendo el complot para... Y cuando Jesús habla con ellos, en Mateo 26:63 lo cuestiona y le dice, tú eres el Hijo de Dios, y le dice, y me vas a ver venir sobre las nubes, y me verás a la par de Dios, literalmente, parafraseando. Ellos rasgan sus vestidos y dicen, ¿qué más esperamos que oír esta blasfemia? Pero nosotros para nosotros no significa mucho lo que Jesús dijo, que va a venir en las nubes, eso cualquiera lo puede decir. No, lo que pasa es que él está citando una profecía, una visión que tuvo Daniel. Daniel 7:13 dice, seguí mirando en las visiones nocturnas y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo del hombre, que se dirigió al anciano de días. Jesús está presentándose a sí mismo como el Hijo del Hombre que vio Daniel. Y como los fariseos conocen la Escritura, dicen, este ya exageró, ya pasó la raya, ya es demasiado hacerse como el Mesías, pero no, porque fíjate, los judíos esperan a un Mesías terrenal, a un militar, a un rey, a un político, a un hombre lleno de sabiduría, con mucho gracia para hablar y convincente, con mucho carisma. Pero también Daniel ve al Hijo del Hombre como un ser divino que existe, o sea, desde antes, obviamente, ¿no? Y Daniel lo está viendo interactuando con el anciano de días, que es el Padre, ¿no? Entonces ellos rasgan sus vestidos porque Jesús los ofende profundamente, los ofende al hacerse Dios, al hacerse como Dios. O sea que no es porque no hallaban qué decir. Jesús les dice algo que realmente los hace meditar y no aguantaron más los fariseos, ¿no? Jesús dijo, bueno, ya él solo se traicionó y pues
es culpable, ¿no? Pero hay un problema, que él es Galileo, entonces ellos no lo pueden juzgar porque están bajo las leyes romanas. Y eso es lo que a mí más me impacta también de esto, cuando comenzamos a ver toda la historia de Jesús, es que los que más conocen las Escrituras, los que más deberían de esperarlo sí. y todo, son los que lo terminan traicionando, ¿no? Los que terminan haciendo el complot para su muerte, cuando son generaciones de generaciones esperando este momento de la llegada de Jesús y conociendo y sabiendo que lo que Jesús está haciendo es cumplir las profecías que mencionábamos del Antiguo Testamento. O sea, en su mente ellos entienden esto, ¿no? De decir, son tantas profecías y Él ha cumplido cada una de ellas. Y aún así pensar, no, es que esto es mentira, no es Él. Cuando son los que más conocen. Entonces, ahí es donde también me gusta también esta parte de que no se trata también solo de la teoría del Evangelio, sino realmente es conocerlo y tu corazón, ¿no? Y realmente que Jesús entre en tu corazón y se revele en tu vida. No solamente es porque incluso hay ateos que se conocen al pie de la letra la Biblia. No se trata de ese conocimiento teórico nada más. Obviamente es importante leer la Biblia y conocerla y por eso estamos haciendo esto, pero es el hecho de la revelación y realmente entender en tu corazón qué fue lo que Jesús hizo y que fue por amor. No es un relato histórico, sino es un relato de amor verdadero. Él es la descripción del amor real, todo esto que estamos leyendo y lo que hemos llegado hasta acá de su sufrimiento en general, tal vez emocional y mental hasta este punto, porque incluso vemos que Jesús lloró, ¿no? O sea, la ansiedad que tuvo en ese momento de Getsemaní que tú mencionabas, a mí me sorprende leer gotas de sangre, ¿no? Que fueron 3 veces. O sea, sangró. 3 veces la que le dice a Dios si puede pasar de esta copa. O sea, no fue una vez que se lo pide y luego se va, sino que 3 veces ora en esa misma noche, como que intentando por la misma ansiedad que tenía, ¿no? De lo que iba a suceder, pero él ya sabía que no había otra forma y toma la decisión de hacerlo. Sí, él suda gotas de sangre por el estrés y tú mencionaste algo que a mí me impresiona también. Y es que él llora. Tú dijiste que él llora cuando ve a Jerusalén y dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Aquí tu casa es dejada desierta. Y dices algo bien interesante que también tiene que ver con Daniel. Y por eso es que Jesús cita a Daniel. Porque Jesús le reclama, eso lo podemos leer en Lucas, a Jerusalén. Le dice, no conociste el tiempo de tu visitación. ¿Por qué dice eso? Porque en el libro de Daniel da las fechas de cuándo el Mesías había de venir. Daniel da las fechas, pero que los estudiosos sacan los cálculos y pega. Exacto. No, yo creo que pega hasta el día. Yo sigo a un youtuber que es un teólogo y que hace que, al usar el calendario judío, hace que peguen las fechas de una manera extraordinaria. Ellos pueden determinar el día exacto que... Y si lo podemos hacer nosotros, que no somos judíos, que somos convertidos al cristianismo, cuánto más ellos, que era su trabajo, ellos sabían las fechas en las que el Mesías iba a venir, porque ahí está el conteo que comienza con un decreto de un rey, el rey Ciro, que es profetizado en Isaías, y lo podemos, y se lee, y él da una orden y desde ahí empieza el conteo. Entonces ellos sabían. Y después de esto es mandado con Pilatos. Y cuando veamos lo que pasa con Pilatos, te vas a sorprender de algo maravilloso que ocurre aquí con él. No, y ese es el punto, ¿no? de todo esto. Es increíble ver todo lo que Jesús vivió y el impacto que tiene en nuestras vidas actualmente. Como decíamos, yo creo que toda Latinoamérica esta semana sabía y celebró la Semana Santa, seas religioso o no, te fuiste de vacaciones y ya con eso estás siendo partícipe de la celebración, ¿verdad? Porque te estás tomando el beneficio de lo que se está celebrando. Claro. Entonces, todo esto que sucedió hace 2000 años sigue siendo relevante y al final es nuestro aliento de cada día para nosotros, ¿no? Sí. Es nuestro aliento de cada día porque existe vida en nosotros, porque hubo vida en Jesús, ¿verdad? Así que los invitamos a eso, ¿verdad? A seguir leyendo, a seguir escuchando
no solo de nosotros, sino de las fuentes que ustedes tengan, ir a la iglesia, ¿verdad? Y celebrar no solo en Semana Santa lo que Jesús hizo, sino todos los días. Amén, Todos los así días es una oportunidad para nosotros celebrar que Jesús haya tomado la decisión esa noche de decir, sí voy a ir a este sacrificio. Así que nos vemos en el próximo episodio para continuar con esto y seguir escudriñando la palabra de Dios. Amén. Gracias, nos vemos en el otro episodio. Gracias. Bye.